Buenas noches con todos. Sí, el día de hoy vamos a, a tener la tutoría sobre costos empresariales. Entonces vamos a comenzar. Voy a compartir mi pantalla. Ya, ya está. Ok, entonces vamos a ver el tema de hoy que tiene que ver con costos empresariales, también en microeconomía, y ustedes deben ya haber escuchado que nos referimos a los costos de producción. Ok, entonces cuando hablamos de costos de producción, justamente los costos siempre nos van a ayudar a entender de mejor manera las decisiones en las que se basa justamente la curva de la oferta. ¿Por qué hablamos de la curva de la oferta? Porque recuerde que la oferta representan todos los productores o los oferentes de un producto o de un servicio. Entonces, ¿qué son los costos, no? Entonces, ahí tenemos que vamos a hablar sobre los ingresos totales, los costos totales y los beneficios. Entonces, los ingresos totales, sí, es una cantidad que una empresa recibe por la venta de sus productos. Recuerde que la semana anterior veíamos que el- la fórmula de ingreso total o de ventas totales es igual a precio por cantidad. Acá ya vemos el concepto más recogido, ¿no? Que podemos decir que es una cantidad de dinero que una empresa recibe por la venta de los productos. Cuando hablamos de costos totales, estamos hablando de aquel valor de mercado de los insumos que la empresa utiliza en la producción. Cuando hablamos de beneficios, estamos refiriéndonos a esos ingresos totales menos los costos totales, es decir, lo que le queda a la empresa luego de restar de los ingresos de las ventas los costos totales. ¿Ya? Entonces, ¿qué son los beneficios de una empresa? A la cantidad que la empresa recibe por la venta de sus productos, vamos a ponerle aquí un ejemplo, que son las galletas, se le denomina ingresos. La cantidad que la empresa paga por comprar los insumos para hacer esas galletas, es decir, harina, azúcar, mantequilla y otro tipo de insumos, se llama costos totales. Entonces aquí tengo puesto un ejemplo. Caroline se queda con el ingreso que no es necesario para cubrir los costos. Los beneficios son los ingresos totales menos los costos totales de la empresa. Para entender cómo trabaja una empresa en la maximización de esos beneficios, vamos a considerar con detalle cómo medir los ingresos y los costos totales. A ver, permítame un momento por acá. Alguien está pidiendo ingresar. Ok. Los costos vistos como costos de oportunidad. Veamos que el costo de oportunidad de un bien se refiere a todas aquellas cosas de las que debe privarse para adquirir ese bien. Por favor, alguien está con el micrófono abierto. Ciérrele, por favor. Disculpe, economista, ¿está mostrando algo en la pantalla? Estaba. Le quité en este momento. Ah, ya. Ok. Ya, solo espéreme un momento que estoy aquí. Ya, ahí estamos. Ya, ahorita nuevamente vuelvo a compartir. Ya, ahí tenemos. Entonces decíamos que el costo de oportunidad de un bien se refiere a todas aquellas cosas de las que debe privarse para adquirir ese bien. Cuando nosotros los economistas hablamos del costo de producción de una empresa, incluimos todos los costos de oportunidad que implica la producción de los bienes y servicios, ya que estos costos de oportunidad requieren que la empresa desembolse dinero. Es decir, ahí nosotros les conocemos como costos explícitos. ¿Ya?
En contraste, algunos de los costos de oportunidad de la empresa llamados costos implícitos, en cambio, que son aquellos que no requieren desembolsos en efectivo. Entonces vamos a ver cuáles son los costos explícitos y los costos implícitos. Los costos explícitos justamente son los costos de los insumos que se requiere para que la empresa desembolse dinero. Y los implícitos, en cambio, son aquellos costos de insumos que no requieren que la empresa desembolse dinero. Entonces, ahí me aparecen dos temas importantes, el costo de capital como un costo de oportunidad y también el beneficio económico frente a la utilidad contable. Entonces, un costo implícito muy importante de casi todas las empresas es el costo de oportunidad del capital financiero que se ha invertido en la empresa, es decir, todo aquello que se están privando los inversionistas por poner dinero en esa empresa. Ese es el costo de oportunidad del capital. Debido a que los economistas y los contadores medimos de diferente manera estos costos, ¿no? También se miden los beneficios de diferente manera. Para un economista, el beneficio económico de una empresa es igual a los ingresos totales menos todos los costos de oportunidad. Entonces, todos aquellos costos implícitos y explícitos por producir los bienes y los servicios vendidos. Entonces, ¿qué es un beneficio económico y una utilidad contable? El beneficio económico, recuerde, son los ingresos totales menos todos los costos totales, incluidos los costos implícitos y los explícitos. Y la utilidad contable, en cambio, son los ingresos totales menos el costo explícito total. ¿Dónde vemos la utilidad contable? Generalmente en el estado de resultados de las empresas. Permítame un momento, por ahí alguien está pidiendo paso. Ok. Entonces tenemos que, les explicaba, ¿no? Que la utilidad contable siempre vamos a ver reflejada en el estado de resultados. Recuerden, el estado de resultados contable comienza con las ventas, luego tenemos el costo de ventas, luego restamos ese costo de ventas y tenemos la utilidad bruta en ventas. A esa utilidad nosotros generalmente le restamos los gastos administrativos, los gastos de venta, los gastos financieros y tenemos una utilidad del ejercicio o una utilidad operacional. De ahí sumamos unos ingresos, restamos egresos cuando tenemos ingresos y egresos extras. Y de ahí tenemos la utilidad del ejercicio o también lo que se conoce, ustedes deben haber escuchado, la utilidad antes de impuestos, el UAI que se ve en algunos libros, ¿no? Después restamos la participación de los trabajadores, que es el 15%. Luego restamos el 25% de impuesto a la renta, el impuesto a la renta en general, y luego restamos, si es que hay en la escritura de constitución de la empresa, si tenemos reserva legal, también se resta un porcentaje de reserva legal, que no siempre las empresas lo tienen, pero aquellas que lo tienen que restarlo después de haber ya sacado ese porcentaje de impuesto a la renta. Y por último, ahí nos aparece la utilidad neta, ¿sí? Entonces ahí hablamos de esa utilidad contable. Entonces justamente son los ingresos menos el costo explícito. Cuando hablamos de ese costo explícito, recuerde que es la salida de dinero, ¿no? En cambio, los implícitos son aquellos que no necesariamente requieren salida de dinero, pero puede estar, por ejemplo, el tiempo. ¿Sí? Que no está ahí. A veces también tomamos en cuenta la experiencia, que no es una salida de dinero, pero es un costo implícito. Entonces vemos acá cómo vemos, por un lado, los economistas, ¿sí? Y por otro lado, ustedes ven aquí cómo analiza el contador a una empresa. Entonces, el economista, recuerde, ven los costos implícitos y los explícitos
de eso, de los ingresos, restamos esos costos implícitos y explícitos que lo denominamos costo de oportunidad, y ahí nos quedan recién los beneficios económicos. En cambio, el contador, como les decía, de los ingresos, ¿sí? Resta los costos explícitos y le queda la utilidad contable. ¿Ya? Entonces ahí nos está viendo lo implícito, lo que está, lo que no necesita directamente de dinero, a este lado, ¿no? Al lado del contador. Entonces, de aquí aparece justamente lo que es la producción y costo. Cuando hablamos de producción y costo, justamente en empresas que se encargan de transformar, ¿no? La transformación, es decir, de las fábricas, de las industrias. Entonces, aquí aparece la teoría de costo y de producción y costos. Entonces, la teoría de producción justamente es la que analiza la forma en que el productor, dado el estado de arte o dado la tecnología, ¿no? Combina varios insumos para producir una cantidad estipulada, ¿sí? En una forma económicamente eficiente. Y en cambio, la teoría de los costos representa una porción del precio de adquisición de los artículos, de las propiedades, de los servicios, que ha sido diferida o que todavía no se ha aplicado a la realización de ingresos. Entonces, las empresas tienen costos cuando compran insumos para producir los bienes y servicios que planifican vender, y justamente aquí vamos a ver cómo se relaciona el proceso de producción de la empresa con los costos totales. Entonces, la función de producción, sí, es una relación existente entre la cantidad de insumos utilizada para producir un bien y la cantidad producida del mismo. Entonces, aquí vamos a ver un ejemplo. Para esto, quienes tienen en este momento la acción, ¿no? O pueden, o están en algún lugar donde pueden descargarse, entrar a material de estudio, por favor van a entrar a material de estudio. Ahí van a encontrar un archivo de Excel que se llama cuadro UTI Micro Aula Virtual. Ese Excel pueden descargarse y es el que vamos a trabajar. Ahí van a encontrar varias hojas electrónicas, ¿sí? Hay varias pestañas, ¿sí? Búsquele la pestaña que nos habla de producción, ¿sí? Hay una que dice MOV algo, esa es una de movimientos de precio y cantidad, dependiendo a dónde se dirigía la oferta y la demanda. Esa no, que me parece que es la tercera o cuarta hoja que ustedes tienen electrónica. Entonces, vamos a ver aquí un ejemplo, ¿no? La función de producción y de los costos totales de una fábrica de galletas, que hablábamos de la fábrica de galletas Caroline, ¿ya? Ok, entonces vemos que el costo de fábrica es de $30 y el costo por trabajador es de $10. ¿Sí? Entonces vamos a ir a usted va a Disculpe, encontrar, disculpe, economista, sí, ¿cómo nos dijo que se llamaba el archivo? es el único Excel que tienen en material de estudio. No tienen más Excel. Me parece que es cuadro UTI o cuadros UTI micro aula virtual. Es el único Excel que tienen en el material de estudio. Esta que les estoy presentando también Sí es, tiene ahí, ¿no? ¿Sí? ¿Lo encontraron? ¿Sí? sí. Ya. Sí, Ok. economista. Entonces, dentro de esas varias hojas electrónicas, creo que hay unas 7, 8 hojas electrónicas que les subí, ¿sí? Van a encontrar esto de producción, este cuadro, esta tabla de producción, de función de producción y costo. Entonces ahí, fíjese, tenemos número de trabajadores que va de 0 a 6. También tenemos la producción, es decir, la cantidad de galletas que está produciendo esta fábrica en una hora. Y asimismo va de 0 a 155, ¿ya? Hablamos de oferta, ¿no? Aquí estamos hablando de oferta, ¿ok? ¿Sí? ¿Estamos? ¿Encontraron o no encontraron? Por ahí alguien me dijo que sí, ¿ya? Señorita, ya, ok, gracias. Ya, espérenme un ratito. Por favor, cierren sus micrófonos porque yo que estoy con
Audífonos a veces me suena, pero durísimo aquí en mis oídos. Economista, por favor, ¿puede explicar otra vez lo que es explícito o implícito para tener claro? Ya, a ver, espéreme, solo un segundo. Ok, los costos, decíamos que los costos explícitos justamente son aquellos costos de insumos que requieren que la empresa desembolse dinero, ¿sí? Y los implícitos, en cambio, son aquellos costos de insumos que no requieren que la empresa desembolse dinero, pero son implícitos justamente porque a veces se puede contar en tiempo, en experiencia, que son costos a la final que no toma en cuenta la contabilidad. Hasta la presente, a pesar de que tenemos normas internacionales de información financiera, pero hay ciertos costos que la contabilidad no considera, pero que nosotros cuando hacemos análisis económico, debemos considerar. Es diferente el beneficio económico que tiene una empresa versus la utilidad que tiene la empresa. En el caso de beneficio económico estamos contando con costos implícitos y explícitos. En el caso de la parte de costos explícitos, únicamente la parte contable, solamente tome en cuenta valores, dinero, nada más. ¿Sí? ¿Quedó claro? Ok, ok, gracias. Ya. A ver, entonces vuelvo a compartir, pero yo, para variar, justo yo no he abierto ese cuadro, fíjense. A ver, vamos a ver, aquí está. A ver, entonces tenemos eh, nuestro, Buenas noches. buenas noches, nuestra tabla, ¿sí? En Excel, ¿Cómo que se llamaba el archivo? Porque estoy buscando en el material de estudio. el único Excel que tiene ahí. Cuadros UTI Micro Aula Virtual X LSX. El XLSX es Excel, ¿no? Ok, aquí tenemos ya el cuadro o la tabla más bien, ¿sí? Usted encuentra costos función de producción y es el mismo que tenemos en la presentación. Entonces vamos a ver cómo sacamos el producto marginal. Fíjese que aquí tengo costo de la fábrica y el costo por trabajador, lo mismo que tengo en el PowerPoint. Entonces vamos a sacar a partir del segundo, ¿sí? Del primer trabajador. ¿Sí? Desde la segunda fila más o menos, donde tengo el trabajador, el primer trabajador. ¿Cómo voy a sacar eso? ¿Sí? Voy a sacar el producto marginal restando el producto del primer trabajador menos el producto del cero trabajador, donde no hay trabajadores. Y así sucesivamente. Producto o producción del segundo trabajador menos la producción del primer trabajador, ¿sí? Entonces vamos a ir sacando. El primero obviamente nos va a dar 50, ¿ya? El segundo, ¿cuánto nos dará? A ver, no es necesario que le 40, metan Excel ahí. Muy bien, ok. El tercero, si quiere 30, aquí le deja, muy bien, ¿sí? Si usted quiere, es preferible dejarle en blanco a ponerle cero. Mejor le dejamos el primero en blanco, ¿no? Ya, 30. El siguiente, 20, dice 20, muy bien. El siguiente, 10 y 10. Y el siguiente, 5, ¿sí? Fíjese que mientras yo voy incrementando número de trabajadores, ¿sí? Hay un punto en el que tengo una diferencia entre un trabajador y otro que es bastante alto. Sí, pero mientras yo voy aumentando más trabajadores, esa diferencia, ese producto marginal va disminuyendo. Entonces, esto es lo interesante que hay que hacer análisis en las empresas para ver hasta dónde yo debo tener un cierto número de trabajadores y desde dónde ya no incrementar trabajadores, porque, por ejemplo, en el sexto ya no hace mucha diferencia, ¿no es cierto? 5 con relación al que hacía, qué sé yo, al tercer trabajador que tenemos 30, ya no me hace mayor diferencia. Y si pongo un séptimo por acá, tal vez ya no tengo nada de diferencia. Entonces esa curva, vamos a ver cómo va
decayendo. Vamos a ver lo que es el costo de la fábrica. ¿Cómo sacamos costo de fábrica? ¿Sí? Costo de fábrica, recuerde que tengo yo aquí el costo de fábrica inicial que es 30, ¿no es cierto? Entonces le vamos a poner 30, ¿ya? En el siguiente, sí, vamos a ponerle igual 30, 30, es un costo fijo, costo de fábrica, un costo fijo. Y el costo de los trabajadores, en cambio, yo ya tengo que multiplicar este costo por trabajador, ¿ya? Por el número de trabajadores que tengo, es decir, por esta columna de número de trabajadores. ¿Ya? Entonces, el primero no tengo nada. En el siguiente voy a multiplicar 10 por 1, me va a dar 10 y así sucesivamente hasta el sexto trabajador. ¿Ya? Hasta ahí están todos iguales. ¿Sí? ¿No? ¿Puede repetir, Eco, por favor? Ya, a ver. El costo de los trabajadores, recuerde que yo acá, ¿sí? Y en las diapositivas también usted tiene costo por trabajador. Entonces tiene que coger ese costo de trabajador y multiplicar por el número de trabajadores que tiene esta empresa. Entonces, en el primer caso yo tengo 0, ¿no es cierto? Porque 10 por 0, 0. Y luego 10 por 1, 10 por 2 y hasta 10 por 6. ¿Sí? El costo que tengo aquí de 10 por el número de trabajador. ¿Estamos hasta ahí? Ya. Ok, entonces vamos a sacar los costos totales de los insumos. Es decir, ahí ¿qué voy a sumar yo? El costo de la fábrica más el costo de los trabajadores. Si usted quiere aquí en costo de fábrica, puede ponerle entre paréntesis, puede ponerle costo fijo, ¿sí? ¿Ya? Y el costo de los trabajadores, como va cambiando de acuerdo al número de trabajadores, le pongamos costo variable. ¿Ya? Y siempre tenemos que empezar con 0, 0. No, no necesariamente. No, puede ser con 1. No es necesario. Yo les puse el 0 para ver, ¿no? Un poco más y dejarle este primero en blanco. Ok, luego tenemos los costos totales. Recuerde que los costos totales, de acuerdo a lo que usted aprendió en en contabilidad de costos, ¿sí? Los costos totales es igual al costo fijo más el costo variable, ¿ya? Entonces vamos a sumar las dos columnas. Costo de fábrica más costo de trabajadores. 30. Muy bien. Ya, vaya sumando. Si me esperan un segundito, por favor. Ya, ¿cuánto nos da el siguiente? A ver. 40, Muy bien. Siguiente. 23, No, 23 no. 50. Eco, 50, sí. Ya, y 50, ok. 50. 60, Ya, 60, 60. Muy 70, bien. 70, 70, 80, 80 y 80 y 90. 90.
Muy bien. Y 90. Muy bien. Espérenme un segundo, chicos. Estoy acá conectada. Ya, ahí estamos. Denme un segundo, por favor. Entonces, ¿qué es lo que vamos a graficar? ¿Sí? La función de la producción. Entonces, ¿qué es lo que yo voy a tomar como datos? ¿Sí? Voy a coger como datos número de trabajadores y la producción, es decir, la cantidad de galletas producidas en una hora. Entonces, que salir este primer gráfico, ¿sí? La función de producción. Se me fue el internet. Ok, mil disculpas, chicos. No sé qué pasó, me botó el internet. No sé qué pasó. A ver, de paso le apagué la cámara porque eso también creo que come algo de internet. Bueno, entonces les explicaba, ¿no? Que ustedes tienen que hacer el gráfico de función de la producción. Recuerde que en el eje de las X siempre vamos a tener la cantidad y en el eje de las Y eh, la cantidad de trabajadores y en el eje de las Y voy a tener las galletas, ¿ya? En este caso. No ve nada, Eco. Ay, no se ve. Ups, perdón. Ahí, no, ahí ya están viendo, ¿sí? Ya, Sí, ok. gracias. Entonces, fíjese cómo va nuestra curva en ascendencia, pero hay un momento que llega a un cierto punto y probablemente desde este punto, en cambio, comienza a descender. Lo que les decía, mientras yo más trabajadores siga incrementando, capaz ya la diferencia de la producción en galletas ya no va a ser mayor. Entonces, va más bien a comenzar a decrecer esa función, esa curva, ¿no? De producción. Ok. Entonces tenemos aquí nuestras. Ya. Ok, vamos entonces. La primera, ya le salió esta función de producción. Y luego voy a sacar la curva de costos totales, ¿sí? Entonces, para yo sacar la curva de costos totales, voy a coger la cantidad de galletas, ¿sí? Y también los costos totales
que tengo acá, la última columna, ¿sí? Es decir, la segunda y la última columna que tengo, ¿sí? Y ahí tengo mi función de costos totales. Entonces, cantidad de galletas voy a tener aquí en el eje de las X, aquí ya cambia, ¿sí? Y en el eje de las Y, en cambio, los costos totales, ¿sí? Ok, entonces vuelvo a mi presentación, ¿sí? Y aquí tenemos el cuadro o la tabla que ya lo hicimos. Luego, ¿qué significa esto, no? La función de la producción, esta función que tenemos de manera creciente o ascendente, ¿sí? Muestra esa relación entre el número de trabajadores contratados y la cantidad de productos. Entonces, aquí el número de trabajadores contratados que tenemos en el eje horizontal se tomó de la primera. Otra vez no sé qué está pasando con el internet. Ok. A ver, entonces les estaba explicando, ¿no? El número de trabajadores contratados tenemos en el eje horizontal y se tomó de la primera columna de la tabla y la cantidad de producción que se encuentra en el eje vertical proviene de Porque la segunda columna. Economista, no se está Otra vez. compartiendo la pantalla. Oh, ya, claro, cuando me saca el internet no se comparte. Ahí sí deben estar viendo. ¿Sí? Ahí sí. Nada todavía. aún no. Oh, no, ya está. Uy, está medio feo esto. Ahí, ya pueden ver. Sí, ahí sí. Ya, ok. Sí, economista, ahí Entonces, sí. gracias. Entonces decía que en el eje horizontal tenemos el número de trabajadores contratados y en el eje vertical tenemos la cantidad de producción. Proviene justamente de la segunda columna, lo que les explicaba cuando estábamos en el Excel, ¿no? La función esta de producción se hace más plana al incrementarse el número de trabajadores, lo que refleja el producto marginal decreciente. Entonces tenemos ahí la función de producción, ¿sí? Como veíamos, ¿sí? Va subiendo de acuerdo a la cantidad de trabajadores, mientras yo voy aumentando trabajadores, la diferencia en la producción no es tan grande como del primero al segundo, por ejemplo, del segundo al tercero, pero fíjese que del quinto al sexto ya la diferencia era mínima y capaz, como les decía, ¿no? Del sexto al séptimo ya comienza la curva a hacerse horizontal y no habría razón de contratar más trabajadores, ¿sí? Eso significa en esto de la función de producción. En cambio, la curva de costos totales, en cambio, nos está mostrando una relación existente entre cantidad de producción y costos totales de producción. Aquí tenemos que la cantidad de producción está en el eje horizontal y se toma de la segunda columna de la tabla y los costos totales en el eje vertical provienen de la sexta columna. La curva de costos totales se hace más pronunciada al aumentar la cantidad de producción a causa del producto marginal decreciente. Entonces ahí tenemos nuestra curva, ¿sí? Ahí lo que decíamos se hace más pronunciada mientras más vamos aumentando la producción, ¿ya? Entonces tenemos nuestra curva en cambio de costos totales. Es
es contraria, si ustedes ven los gráficos, ¿no es cierto?, de las curvas de producción versus la curva de costos totales, ¿sí? Porque estamos también tomando diferentes componentes, ¿ya? Ok, la primera, la de producción, estamos tomando en cuenta a los trabajadores y a la cantidad de galletas. ¿Sí? Trabajadores en el eje de las X y galletas en el eje de las Y. En el caso de los costos totales, recuerde, estamos tomando en el eje de las X ya las galletas, la cantidad de galletas, y en el eje de las Y, en cambio, al costo total. Entonces, ¿qué es el producto marginal? El producto marginal es el incremento de la producción que se obtiene de una unidad adicional del insumo. Y el producto marginal decreciente, ¿sí? Es una propiedad según la cual el producto marginal de un insumo, disminuye conforme se incrementa la cantidad del insumo. Entonces, es interesante notar que conforme aumenta el número de trabajadores, el producto marginal disminuye. ¿Se acuerdan que íbamos sacando esa diferencia y al final tenemos una diferencia de 5? ¿Sí? El segundo trabajador tiene un producto de 40, el tercero 30, el cuarto 20 y así va descendiendo hasta que el último, entre el quinto y sexto, ya teníamos solo una diferencia de 5. Esta propiedad justamente, ¿sí? Ese diferencial que vamos sacando mientras yo voy aumentando un trabajador más, en este caso un trabajador más, ¿no? Se conoce como producto marginal decreciente. Entonces, de la función de producción a la curva de costos totales. Ahora vamos a comparar la curva de costos totales en el panel B, ya les voy a poner ese panel, con la función de producción en el panel A. Entonces, estas dos curvas son las dos caras de una misma moneda. La curva de costos totales se vuelve más pronunciada cuando la producción aumenta, mientras que la función de producción se vuelve más plana cuando la producción se incrementa, ¿sí? Así es como resulta. Entonces vamos a ver las diversas formas que existe para medir los costos. Entonces usted tiene asimismo en su Excel, ¿sí? Una cantidad una cantidad de X, ¿no? En este caso he escogido un ejemplo de café, ¿sí? Es decir, tasas por hora. Tengo un costo fijo, un costo variable. Entonces vamos a pasarnos a nuestro Excel. ¿Sí? Me voy a pasar al Excel. Veamos acá. Ya. Y voy a costo promedio y costo marginal. Esta hoja electrónica que dice costo promedio y costo marginal. CMG significa costo marginal, ¿no? Entonces vamos a ver lo que les decía. Tengo una cantidad, una columna de cantidad de café. En este caso estoy hablando de una cafetería, tasas por hora. Tiene un costo fijo y un costo variable, ¿sí? Recuerde que los costos fijos son aquellos que no cambian o no varían, no cambian, hablemos así, no cambian de acuerdo al volumen de producción. En cambio, el costo variable tiene esa característica, ¿no? De cambiar de acuerdo al volumen de producción. A mayor volumen, mayor costo variable. A menor volumen, baja el costo variable. Es decir, el costo variable tiene una relación proporcionalmente directa, ¿sí? Entre costo y cantidad, ¿ya? Entonces tenemos el costo total. ¿Cómo saco el costo total? El costo total es igual al costo fijo más el costo variable. Entonces, en el primer caso va a ser 3, en el siguiente 3.30, 3.80, 4.50 y así sucesivamente hasta que llegamos a un valor de 15. ¿Sí? ¿Les salió a todos así? De 3 a 15. ¿Sí? Sí, economista. Muy bien. Ok, ¿cómo saco el costo fijo promedio? Recuerde que tengo un costo fijo aquí, toda esta parte, ¿sí? Costo fijo, costo variable y costo total en términos totales. Pero acá quiero sacar en términos de promedio, ¿ya? Términos unitarios. Entonces, ¿qué deberé hacer? Voy a coger el costo fijo que tengo acá,
en términos totales y le divido para la cantidad. Cada uno de estos, 3 para 0, 3 para 1, 3 para 2 y así sucesivamente hasta 3 para 10, ¿ya? Entonces, el primero obviamente no tiene nada y el segundo ya tenemos 3, ¿sí? El siguiente tenemos 1,50. Recuerde que la primera fila es de aquí, no vamos a tener nada. Le dejé en blanco, ¿ya? Luego tenemos, ¿sí? 3 para 3, 1, y así sucesivamente hasta cuando se completa la columna. Y llegamos que 3 para 10 es igual a 0,30. Vamos de 3 a 0,30, ¿ya? El costo fijo promedio. Y el costo variable promedio va a ser igual. Yo voy a coger el valor del costo variable que tengo en mi columna, ¿ya? Dividido para la cantidad. Entonces, vamos a hacer el mismo ejercicio, ¿sí? En el primer caso no tengo nada, va a quedar en blanco. El siguiente, ¿sí? Sería 0,3 para 1, 0,3. El 0,8 para 2, 0,40. Y así sucesivamente hasta cuando llego a 12 dividido para 10 y me va a dar un valor de 1,20. ¿Ya? Entonces tenemos el costo variable va desde 0,30 hasta 1,20. Y luego, para saber el costo total promedio, ¿sí? Tengo que sumar el costo fijo promedio más el costo variable promedio. Entonces vamos a ir sumando uno por uno. ¿Ya? Y voy de un valor de 3,30 hasta un valor de 1,50 cuando llego a las 10 unidades. ¿Sí? En la primera unidad tengo un costo total promedio de 3,30 y en las 10 unidades, en cambio, ya tengo un costo total de 1,50. ¿Cómo sacaremos el costo marginal? A ver si alguien se acuerda cómo sacamos el costo marginal anterior. Sí, el anterior era producto, ¿no? ¿Se acuerdan que sacábamos producto marginal, tomando en cuenta la producción? En este caso yo quiero sacar el costo marginal. ¿A qué deberé tomar en cuenta yo ahí? El costo de la taza de café. El costo total, ¿no es cierto? Ya, en el primer caso, no, por no, nada de por. Ahí vamos a ir restando, El costo de la primera taza menos el costo de la taza cero, cuando no hay producción, ¿ya? ¿Qué significa, no? Esto que en el cero yo tengo $3, es decir, una fábrica cuando no, o una empresa cuando no produce absolutamente nada siempre va a tener costos fijos y esos deberá pagarlos sea que produzca o no, ¿ya? Entonces, por eso es que aquí yo tengo un costo total, porque tengo un costo fijo. Entonces, voy a ir restando, ¿sí? En el primero voy a dejarle libre, pero luego tengo que ir restando 3,30 de la primera tasa menos 3 de cuando no hay producción. Entonces, 3,30 menos 3 me va a dar 0,30. Nada aquí hay que multiplicar, por si acaso. Aquí no es multiplicación, es simplemente diferencia, ¿sí? Como sacamos la diferencia en la curva de producción, ahí cogíamos en cambio lo que era el producto, la producción. En este caso, como quiero sacar costo marginal, tengo que tomar en cuenta la columna del costo. Pero no es no es multiplicando nada, sino por diferencia, restando. 3,80 menos 3,30 me queda 0,50. Y así voy restando hasta que llego, ¿sí? Hasta que llego a la cantidad 10, donde tengo un costo marginal de 2,10, ¿sí? Fíjese, el costo marginal
es diferente al producto marginal. Sí, recuerde que el producto marginal tenía que ver con el trabajador, con el número de trabajadores. Y yo iba aumentando trabajadores y ese ese producto marginal iba decreciendo, ¿sí? En el caso del costo marginal, fíjese, el costo marginal en cambio va creciendo, va aumentando, ¿sí? Va de 0,30 a 2,10, ¿ya? Ok, entonces, ¿qué significa esto, no? Entonces ahí vemos, o vamos a hacer las curvas. Bueno, acá yo ya tengo hechas las curvas, pero usted también puede tomar en cuenta, ¿sí? Las columnas, a todas las columnas que tienen que ver con costo fijo promedio, costo variable promedio, el costo total promedio y el costo marginal, es decir, estas 4 últimas columnas versus la cantidad de café. Entonces, en el eje de las X voy a tener la cantidad de producción, es decir, las tazas de café por hora, y en el eje de las Y voy a tener los costos, ¿sí? Entonces voy a coger las últimas 4 columnas con la primera, ¿no? Recuerde, con la primera taza de café o con la cantidad de tazas de café. Y no se olvide de poner siempre los nombres a las curvas. Se denominan curvas de costo promedio y costo marginal. Entonces, aquí lo que estoy viendo, justamente por un lado tengo el costo total promedio aquí. Acá tengo mi costo fijo promedio, ¿sí? Acá tengo el costo variable promedio y tengo también el costo marginal. ¿Ya? Ok. Entonces, ¿qué significa todas estas líneas que acabamos de ver, ¿no? Entonces, justamente aquí, la figura muestra el costo total promedio, el costo fijo promedio, el costo variable promedio y el costo marginal, lo que les acababa de hacer ver, ¿no? Bueno, aquí tenemos la cafetería que se denomina Conrad's Coffee Shop. Y todas estas curvas se obtuvieron graficando los datos de la tabla, ¿no? Estas curvas de costos muestran 3 características que son típicas de algunas empresas. El costo marginal, fíjese este costo marginal, ¿sí? Aumenta con la cantidad de producción. Mientras yo voy aumentando la producción, también el costo marginal sigue incrementándose, lo que les decía, ¿no? Sigue aumentando. La segunda característica típica es que la curva del costo total, ¿sí? Esta curva de costo total, ¿ya? Promedio, donde tenemos costo total promedio, ¿ya? Tiene una forma de U. Si usted se fija así, ¿le ve? Tiene una forma de U, ¿ya? La tercera característica típica de esto es que la curva de costo marginal, ¿sí? Se cruza con la curva de costo total promedio. Aquí vemos un punto de cruce, ¿ya? Y justamente en ese punto de cruce es el mínimo del costo total promedio. O sea, justamente viene a ser el mínimo del costo total promedio, justo donde se cruzan ambas curvas. En nuestro gráfico, ¿sí? Tenemos aquí, ¿sí? Justamente en este punto, ¿no? Lo que decíamos, la curva del costo total promedio, que es esta verde que tengo yo aquí como verde, y el costo marginal, que es esta de color lila. En este punto, justamente aquí, el punto 6, ¿sí? Es el punto más bajo en el que está el costo marginal. Y también está el costo total promedio, es el costo más bajo del costo total promedio. ¿Ya? Va a ser en el punto 6. Maestra, una consulta. No logro entender cuál es el costo de la tasa cero que dijo para encontrar el gráfico, el costo marginal. La tasa cero acá. Ya. No, en costo marginal usted no va a encontrar nada en la tasa cero.
En el costo total usted sí va a encontrar un costo en la tasa cero porque hay un costo fijo que las empresas siempre tienen y produzcan o no produzcan, o tienen un costo fijo, todas las empresas. Y ese Entonces, es el, lo que ya. me falta es el costo marginal, cómo saco ese valor. Ya, el costo marginal usted tiene que ir restando el valor, el costo total, ¿sí? Valor de la tasa 1 menos el valor de la tasa 0. Luego, el valor de la tasa 2 menos el valor de la tasa 1. El valor de la tasa 3 menos el de la 2 y así sucesivamente. ¿Ya? Gracias. Sí, sí, ahí Ok. sí. Ya, ok. Entonces, hemos visto, ¿no? Y en nuestro gráfico, sí, recuerde que esta curva, sí, que es la del costo total promedio, nos dice tiene una forma de U, ¿ya? Esta podría ser, pero es mucho más abierta. La del costo total promedio, en cambio, tiene una forma de U. Aquí hay un punto donde se cruza el costo marginal y el costo total promedio. Ese punto de cruce justamente es el punto más bajo del costo total promedio. Aquí en el punto 6, ¿sí? O en la cantidad 6. ¿Sí? Aquí tenemos. Ok. ¿Estamos, chicos? ¿Hasta ahí? ¿Sí? Ya. Bueno, entonces usted, a ver, vamos a ver para la siguiente semana, ¿sí? Estas fórmulas que son bastante fáciles, recuerde, revise las diapositivas que están ya subidas en el, en el material de estudio, ¿sí? Terminaremos de revisar estas pocas diapositivas en la próxima semana. Hasta aquí vamos a llegar con nuestra tutoría el día de hoy. Que tengan una buena noche. Ah, no, tenemos ya con ustedes. La próxima semana ya estamos saliendo, ¿no? O sea, ya no tenemos clases. Entonces, nos veremos de aquí en enero, chicos. No va a enviar de verde, entonces, Gracias, profe. economista. Sí, no, sí, tienen, Descanse. a ver, ustedes tienen ya en el aula virtual. No sé si se fijaron ya. Sí, en el aula virtual, déjeme ver, tienen actividad práctica y también tienen, déjeme ver, una tarea. En actividad práctica, recuerden, esta se va a cerrar, bueno, se va a cerrar el 8 de enero. Les he dado una fecha bastante amplia para que no me estén haciendo nuevamente abrir, para que suban. No esperen que sea el 8 de enero para hacer el deber. ¿Sí? Ustedes van a tener todos estos 15 días para hacer este ejercicio de elasticidad demanda-ingreso, por un lado, y también tienen, a ver acá, tienen en tareas, ¿sí? En tareas el mismo ejercicio. Ese mismo ejercicio van a subirlo en tarea. Ahí en tarea 1 tienen ejercicio de elasticidad y es el mismo. O sea, van a hacer un solo ejercicio por ambas cosas, por ambos ítems. Y eso, por favor, tienen que subir al aula. Las dos están hasta el 8 de enero, pero yo creo que antes ya nos vemos. No me acuerdo en qué fecha me veo con ustedes, pero está abierto hasta el 8 de enero. No esperen que se acumule el trabajo. ¿Ok? Sí tienen. La OTA del PAE no está habilitada, maestra, todavía para ir subiendo, si es que se avanza. Ok, ya le voy a revisar en este momento, pero véale la tarea. Oh, sí, está desde el 8 de enero. No, pues esto tiene que ser desde ahora, diciembre. Pongámosle desde ayer.
del 2020. Ya. Ok, PAE está en este momento ya habilitada. Se está ya actualizando. Por favor, véale. Y en tareas, vamos a ver si es que ya está también habilitado. Ok. Ya le voy a revisar este rato. Ah, no. Las tareas sí ya están. Esa ya está lista. Este video que nos hizo, sí, la va a subir al aula virtual. Sí, están subidos ya los videos. Lo que sí tengan cuidado de no eliminar los que ya están subidos en el OneDrive, es decir, en la nube. Eso sí tengan cuidado porque hay estudiantes que no sé, creo que no conocen bien el manejo y me están eliminando. No digo que sea este curso, pero sí hay de otros cursos que cogen por descargarse, por ver, no sé, pero me están eliminando. Entonces tengan cuidado en eso, ¿no? Porque luego subir nuevamente es complicado, a veces no permite, ¿no? Pero sí estoy subiendo. Terminamos la clase, me descargo, de ser posible yo hoy mismo en la noche le estoy subiendo, máximo mañana. La semana anterior le subí en la misma noche. Sí saben que ahí en el link dentro de tutorías en línea tienen ustedes un link que dice link para ver los videos de clases. Usted le da clic ahí y tiene que enviarle al OneDrive. Ok, chicos, que tengan una buena noche. Gracias también, que pasen bien. Muy gentil. Que tengan una Y buena una noche. buena Navidad, profe. Gracias, igualmente, muchas gracias, buenas fiestas. Igualmente, pase muy bien.